Muy buena gente. ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¿Filosofando mucho? Espero que sí. Aunque bueno, ya cada uno con su conciencia. Este vídeo nace de un vídeo anterior, el dedicado a Descartes, en el cual, en un momento dado, cuando hablábamos de la existencia de Dios, de las demostraciones que nos da el francés, surgió la figura de San Anselmo de Canterbury y su argumento ontológico. Pues de eso vamos a hablar en este vídeo, así que empezamos. Antes de comenzar a desarrollar el argumento ontológico debemos de hablar de la figura de San Anselmo, un pensador de origen italiano que va a vivir en el siglo XI, que se va a vivir, bueno, o se traslada, mejor dicho, a Gran Bretaña, ¿no? A Canterbury. Bueno, este pensador va a ser uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica, de los cuales 4 son mujeres, por cierto. Ahí lo dejo. De estos autores destacamos, bueno, a San Isidoro de Sevilla, porque me coge aquí al lado, y a otro pensador que va a ser San Agustín de Hipona, que es un pensador del siglo IV, de este periodo que se va a conocer como la patrística, que es un momento en el que todavía se están asentando las bases del cristianismo. Bueno, y me preguntaré, ¿qué se necesita para ser doctor de la Iglesia Católica? Pues sobre todo desarrollar un pensamiento racional que investigue las bases y fundamentos del cristianismo y que ayude a asentar las bases de los dogmas. Principalmente eso. Bueno, San Agustín, ¿no? Que va a ser un pensador el cual va a ser doctor de la Iglesia, ya que estamos hablando de esta cuestión, porque va a luchar o va a pelearse o a enfrentarse intelectualmente con doctrinas eclécticas como pueden ser la de los maniqueos, la de los donatistas o los arrianos, y además autor de una de las frases más maravillosas de la historia de la filosofía, que es Dios, dame castidad. Pero no me la dé todavía, mi arma, que todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Y es que digamos que lo que hizo San Anselmo, si leemos sus confesiones o vemos algún vídeo o incluso vemos su película, es pues vivir lo que fue un Erasmus asalvajado durante un montón de años. Eso sí, siempre acompañado de su madre, Santa Mónica. Bueno, no era santa en ese momento, fue santa después, que por cierto es la matrona o la santa de los matrimonios, y gracias o en honor a ella hay una playa en California. Así que fijaos la de cosas que hizo Santa Mónica. Bueno, centrémonos. Pues San Agustín lo que va a hacer es decirnos que mediante la fe podemos llegar a conocer la realidad. De hecho, establece una relación de simbiosis entre razón y fe. Dice que necesito creer para entender y entender para creer. Por lo tanto, establece esa relación. Lo que va a hacer San Anselmo, 7 siglos después, va a ser lo siguiente, va a ser darnos la primera demostración racional de la existencia de Dios, lo cual no es poco. ¿Por qué? Porque Él nos dice que la razón por sí sola no nos puede llevar al conocimiento. Perdón, la fe por sí sola no nos puede llevar al conocimiento, que necesita de la guía de la razón. Por lo tanto, se le está dando un gran papel ya al razonamiento. Por eso, pues podemos entender que va a ser doctor de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a centrarnos ya en el argumento, ¿no? El argumento dice lo siguiente, que, bueno, en el argumento antes de empezar, que es donde va a estar toda la disputa en la historia de la filosofía, nos va a establecer que podemos llegar a conocer a Dios de un modo a priori y la esencia va a darse con la existencia, van a ser condiciones necesarias para que lo entendamos mejor. La existencia va a ser condición necesaria para que podamos entender a la esencia. No os preocupéis, que a lo largo del vídeo todo va a quedar muchísimo más claro. Ahora sí, vámonos al argumento. Y es que nos va a decir, imaginémonos a un ser perfecto, pues para que este ser sea perfecto en máximo grado, debe de existir. ¿Cuál va a ser el ser más perfecto? Pues va a ser Dios. De hecho dirá, incluso los ateos entienden que es Dios. Entienden en su cabeza cuáles son las características que tiene que tener Dios o los atributos. Bueno, pues si Dios, para que éste sea sumamente perfecto, uno de sus atributos que se tiene que dar debe de ser la existencia. Por lo tanto, Dios tiene que existir.
Este argumento ahora mismo nos puede resultar muy baladín. De hecho, hay un contemporáneo que va a ser Gunino, creo que era Gunino, de Montmartre. Aquí aparece el nombre perfectamente. Que va a decir, bueno, pues si solo hay que pensar en algo perfecto, pensemos en una isla perfecta y maravillosa. Y esta isla, puesto que la estoy pensando para que sea perfecta y maravillosa, debe de existir. Ese es el ejemplo que yo más o menos le pongo a mis alumnos. El de una isla no, porque eso le queda muy lejos. Pero sí les digo, bueno, pensar en un examen de filosofía, ¿cuál sería el examen más perfecto? ¿Cuál sería la nota que tendría que tener ese examen? Y por supuesto me dicen que un 10, claro. Y le digo, ¿qué es mejor que imaginar que sacas un 10? Y me dicen, pues evidentemente, tenerlo, sacarlo en la realidad. Mejor que imaginar un examen con un 10 es tener un examen con un 10. Pues ahí está la idea contenida de estos dos autores, tanto San Anselmo como su refutación. Bueno, por supuesto, como eran contemporáneos, San Anselmo responde y dice, vamos a ver, es que esto no se puede dar con cualquier cosa, por eso Batman, pensemos en cosas perfectas, ¿no? Batman, Pikachu, el señor Spock, Angelina Jolie, y todas estas cosas no pueden existir, porque no pueden darse en la existencia. No puedo pensar en Pikachu y porque me gusta mucho Pikachu que este exista, no. Esto solo puede darse en Dios, porque es el ser más alto sobre el que se puede pensar. Es decir, aquí está Pikachu, Batman, Angelina Jolie, pues ya muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita de aquí está Dios. Por encima de Dios el ser humano ya no puede pensar nada. Es por eso por lo que podemos decir que ese argumento solo sirve para Dios, no sirve para ninguna isla ni para nada perfecto. Bueno, vamos a ver ahora qué detractores y qué personas a favor nos encontramos. Bueno, ya saliendo de su siglo XI, en el siglo XIII, nos vamos a encontrar con Santo Tomás de Aquino, que fijaos, es otro santo, y va a refutar a San Anselmo. Es decir, no hay que ser ateo para refutar a la tesis de un creyente, de un santo. De hecho, la va a refutar por la idea del a priori. Y es que Santo Tomás va a decir que a Dios no lo podemos conocer directamente. No hay un a priori. A Dios lo conocemos a través de sus obras. Por lo tanto, el conocimiento o la forma de acercarnos a Dios es indirecta. Lo conocemos por sus obras. Así que el conocimiento que tenemos de Dios es a posteriori. Dice que no tenemos la capacidad suficiente intelectual, racional para llegar a Dios. Pero es verdad que Santo Tomás, ya para la gente que lo haya estudiado, sabemos que podemos llegar a las verdades, a ciertas verdades, por dos caminos distintos, bien por la razón, bien por la fe. Y que cuando las dos choquen ante una misma idea, la fe va a predominar sobre la razón, la religión sobre la filosofía. ¿Por qué? Bueno, pues porque el conocimiento que nos viene dado por la fe está garantizado por Dios, que es un ser perfecto. En cambio, el conocimiento que viene dado por la razón viene garantizado por el ser humano, que sabemos que es imperfecto. Bueno, pues ahí nos encontramos una refutación. No hay un conocimiento directo y previo a la experiencia, al menos en Santo Tomás de Aquino. Gente a favor, bueno, pues nos los vamos a encontrar principalmente en el siglo XVII, que son los racionalistas, el trío Calavera, Descartes, Leibniz y Spinoza. De Descartes ya hablamos en el vídeo anterior, del que dejo por aquí la descripción. Simplemente de estas tres demostraciones que nos da, nos quedamos con aquella que prueba la existencia de las ideas innatas. Yo puedo pensar, dice Descartes, en algo perfecto, en algo omnisciente, omnipotente, eterno, perfecto. Y yo sé que yo no lo soy, por lo tanto, tiene que haber otro ser más en la naturaleza que contenga a esas ideas, puesto que esas ideas además no pueden ser ni adventicias ni facticias, por lo tanto tienen que ser innatas. Al ser innatas, las tengo de antes de nacer, por lo tanto alguien ya me las ha metido en la cabeza. Fijaos, en Descartes, al igual que en Platón o en Aristóteles, iba a ser importante, la esencia precederá a la existencia. Bueno, sigamos, vámonos ahora con Spinoza. Spinoza, que por cierto es una persona
con una vida muy, muy interesante, judío de Ámsterdam, que por acercarse a círculos cristianos le van a echar una de las peores maldiciones que se le puede echar a nadie, que tiene mala leche para echar esa maldición, y es que ni siquiera podías pensar en él ni en lo que él había dicho, no podías acercarte, ni mirarlo, ni hablarle, ni darle comida, ni cobijo, ni absolutamente nada. Por lo tanto, Spinoza tuvo que irse de ahí, claro, si no nadie le iba a hablar. Bueno, que además los orangistas, creo recordar, intentaron matarlo, ¿no? Uno pues atentó contra él intentando clavarle un cuchillo, pero su capa le salvó. No nos imaginemos la capa del Doctor Extraño. Simplemente pues que habría un pliegue y esas capas tendrían que tener 3 dedos de gordo, porque además en Ámsterdam hace un montón de frío que yo estaba allí. De Holanda se dice que tiene 11 meses de invierno y un mes de frío o algo así. Bueno, el caso es que habría un pliegue o lo que fuera y lo protegió. Y toda su vida tuvo esa capa con ese agujero para, bueno, pues, para recordarle, ¿no? Que podía haber muerto. Bueno, el caso que lo que nos va a plantear de la existencia de Dios es que va a decir que es una sustancia y que esta sustancia va a tener infinitos atributos elevados a la infinita potencia y que las sustancias pueden ser creadas bien por la naturaleza, bien por otra sustancia igual. Los seres humanos, que somos una sustancia distinta, con cualidades distintas, no hemos podido crear esa sustancia. Por lo que esa sustancia deberá de existir, puesto que nosotros somos finitos e imperfectos, tenemos propiedades distintas, simplemente. Así que a Dios, que es perfecto con todas sus potenciales, si no existiera, nosotros que somos imperfectos seríamos más perfectos que Dios, lo cual es absurdo. Por lo tanto, dice Spinoza que Dios debe de existir. Y fijaos, es otra demostración a priori de la existencia de Dios, porque lo estamos demostrando con el razonamiento, no lo estamos experimentando, no lo estamos vivenciando. Vámonos ya con los detractores, ¿no? Bueno, pues nos vamos a encontrar a muchos detractores. Puesto que estamos hablando ahora de racionalistas, vámonos al bando contrario y nos vamos a los empiristas. Y nos vamos a centrar en Locke y en Hume. Locke nos va a decir que bueno, que al igual, ¿no? Que se le está dando existencia a una esencia que se está identificando con Dios simplemente porque lo ha dicho un pensador cristiano, la misma potencia, la misma capacidad moral tiene un ateo para dar esa cualidad de existencia a la esencia o a la materia que él entienda que es creadora. En pocas palabras, yo ya puedo fundamentar el pastafarismo y que el espagueti volador existe. Tan sencillo como eso. Hume, que es el que lleva al empirismo a sus máximas consecuencias, que por cierto tengo un vídeo hablando de estos autores, un vídeo antes de que bueno, pues aprendiera a editar, a manejar un poquito, por lo tanto me he propuesto resubirlo, pero en el futuro, por ahora, os invito a que veáis ese vídeo que oye, no estaba mal del todo. El caso, que Hume lo que nos está diciendo es, o lo que va a decir es una crítica al conocimiento a priori. Dice que todo lo que conocemos es a posteriori, nos viene dado en la experiencia a través de los sentidos y que para llegar a esa idea de necesidad y contingencia de la que nos hablaba Santo Tomás de Aquino, en la cual en una de sus 5 demostraciones, no he hablado porque ya hablaré en un vídeo, pero nos decía que todos los seres éramos contingentes, es decir, podríamos no existir, se podría plantear nuestra no existencia, menos la de Dios que es necesario. Bueno, pues lo que Hume nos dice es una crítica directa a Santo Tomás y al mismo tiempo, o de rebote, a San Anselmo. Bueno, es decir, yo todo lo que conozco es a posteriori. El señor Spock. Todo el mundo sabe. Larga vida y prosperidad, chavales. ¡Ay, los chavales! Bueno, el caso, el señor Spock, yo puedo imaginar un mundo en el que no existiera el señor Spock. Bueno, sería un mundo mucho más triste, gris, un mundo en el que uno de los grandes adalides de la moralidad y la razón no existiera, pero bueno, podría existir. ¿Pero qué ocurriría con Dios?
como no tengo prueba de la existencia de Dios empírica, no he llegado a Dios por los sentidos, porque no lo he visto, no lo he tocado, etcétera, 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 no puedo plantear su no existencia, porque no tengo prueba de su existencia. Por lo tanto, no me lleva a ninguna contradicción no pensar en Dios, para decirlo finamente. Por lo tanto, Dios podría no existir. Racionalmente estoy probando que a priori no puedo conocer a Dios y a posteriori no he llegado a conocerlo. Por lo tanto, Dios puede no existir, porque su no existencia no repercute en el mundo. El universo sigue existiendo, el sol sigue saliendo y los pajaritos siguen cantando. Por lo tanto, no habría ningún problema. Vámonos con Kant. Kant es si Descartes es el que inaugura la modernidad, es el padre de la modernidad, Kant podemos decir que es el que la cierra, es la gran piedra de la modernidad, el gran pensador de la modernidad. Kant lo que nos plantea es lo siguiente. Voy primero a decirlo y luego lo digo con un ejemplo y luego ya lo remato para que lo entendamos bien. Nos dice que no podemos fundamentar la existencia de una esencia únicamente a través de uno de sus predicados. Toma ya. ¿Qué significa esto? En un ejemplo lo vamos a ver muy clarito. Pensemos en un caballo, pensemos en un unicornio. Yo puedo ver un caballo en una pared y sé que es un caballo. Yo puedo ver un unicornio en una pared, en una camiseta, en un llavero, en una película, en la portada de un disco y sé que es un unicornio. Lo distingo de muchas otras cosas, como por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un pato, un elefante, una palmera de chocolate y algo muy parecido a un unicornio como puede ser un caballo. Por lo tanto, son conceptos que tienen una esencia, tienen una realidad. Son reales. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un caballo y un unicornio? Que los caballos sí existen y los unicornios no existen. Pero estos conceptos, estas esencias, sí son reales. ¿Qué es la existencia para Kant? Bueno, pues la existencia es estar atravesado por las categorías espacio-temporales y poder tener una experiencia de algo. Es decir, yo puedo ir andando por la calle o por el campo, mejor dicho, o más probable, y vea a un caballo. Y yo puedo tocar ese caballo. Ese caballo está ocupando un espacio y un tiempo, está existiendo. Es un predicado más, es decir, es un atributo más de esa esencia caballo, un atributo o un predicado que no comparte la esencia unicornio, simplemente, pero los unicornios existen, aunque sean en la mente, aunque sean en la ficción. Eso es lo que nos está diciendo Kant. Por lo tanto, el resumen es que la existencia y la esencia no tienen por qué darse juntas necesariamente como planteaba San Anselmo de Canterbury. De hecho, la existencia es un predicado más, es un atributo más como otro cualquiera. Bueno, esto podría seguir para adelante. Ya veis que esta cuestión del argumento ontológico es mucho más rica de lo que en un primer momento podría plantearnos, pero ese debate, toda esta cuestión semántica, ontológica, moral, metafísica, se sigue planteando, pero se ha chocado o se ha defendido a través de dos ideas. Una es llegar a Dios a priori y la otra, la relación de necesidad o no que existe entre los elementos esencia y existencia. Bueno, pues ya está, yo creo que ha quedado un poquito más claro y mejor explicado el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. Bueno, no me enrollo más, ya sabéis, darle a like, compartir el vídeo, dejarme comentarios, darle mucho amor y sobre todo, estudiar filosofía, pero lo más importante, luchar cada día por ser un poquito más felices. Bueno, pues nada, ahora sí, hasta luego. Up ahead of 2 ways to go.